Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está aquí, Señor. Yo la puedo sentir cuando te alabo, cuando te adoro, cuando doy gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Dígale, Señor, tu presencia está aquí. Aleluya. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia. Oh, es tu presencia. Aleluya. Te damos la gloria, Jesús.
Samuel en el capítulo 6. Santo, bendito sea tu nombre. Jesús. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos que están en ese capítulo, mayormente los primeros versículos, gloria al Señor, de ese capítulo del segundo libro de Samuel. Estamos bajo el tema trayendo gloria a la casa. Aleluya. ¿Sabe qué, amados hermanos? Cuando nosotros estudiamos principalmente el Antiguo Testamento, lo digo, ¿verdad?, quizás para la ayuda de aquellos que quizás no llevan mucho tiempo en el Evangelio, vamos a comenzar a encontrar un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de eventos que sucedieron, en los cuales Dios hizo ciertas cosas que en tu mente quizás no encajan, porque estamos viviendo en un tiempo muy distinto a aquel tiempo. En el Antiguo Testamento, mayormente el pueblo anduvo bajo la ley de Moisés, y Dios operaba y se manifestaba y trabajaba de una forma muy distinta a la que opera y se manifiesta y trabaja hoy en día en el periodo de la gracia en el cual estamos. Eso es bien importante que usted lo entienda. Cuando la Biblia enseña y habla sobre el arca de Jehová o el arca del pacto, los estudiadores sabemos, o los que hemos estudiado sabemos, que el arca representaba la presencia manifiesta de Dios. En otras maneras, el arca era lo que representaba la manifestación de Dios en medio de un pueblo, en medio de una ciudad, en medio de donde quiera que estuviese esa arca. Manifestaba la presencia de Dios. El arca no era la presencia de Dios, el arca representaba una manifestación, no era la manifestación como tal, pero sí era algo bien sagrado y bien importante para el pueblo de Israel. Dios lo instituyó, ¿verdad?, a través de Moisés, cuando comenzamos a estudiar en los principios, cuando el pueblo sale de Egipto y cruzan, ¿verdad?, el Mar Rojo y llegan al desierto. Allí Dios comienza a edificar y a darle forma a una nación con leyes, con estatutos, con ordenanza, y comienza a establecer lo que es la adoración y lo que es la alabanza, comienza a establecer lo que es el servicio a Dios, y dentro de todo lo que Dios estableció en aquel momento, estableció lo que es el arca del pacto, representando que la manifiesta presencia de Dios. David, en su principio, cuando comienza a reinar, lo primero que viene a su mente es: yo necesito ese arca, yo necesito la presencia manifiesta de Dios. Aleluya. ¿Sabe? El hambre y el anhelo de David, a muy diferente al hambre y el anhelo de Saúl, se manifestaba no solamente en lo terrenal o en lo humano, sino también en lo espiritual. Saúl tenía deseos de que su territorio se expandiera. Saúl tenía deseos de echar hacia adelante, pero no lo hacía en métodos espirituales, o sea, no usaba herramientas espirituales, sino hacía uso de herramientas y métodos carnales. Sin embargo, cuando David comienza a establecer su reino, lo comienza a establecer bajo la misericordia de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo la dirección de Dios. El pueblo de Israel carecía de la manifiesta presencia de Dios, y David reconocía que hacía falta algo, hacía falta presencia de Dios. Y dice la Escritura que entonces él propuso en su corazón buscar el arca que se encontraba en casa de un tal Abinadab. Por un periodo de unos casi 20 años, ahí estuvo el arca guardada. Luego de que los filisteos tuvieron ese empate con el pueblo de Israel, los filisteos se cansaron, porque lo que Dios hizo a través del arca fue algo terrible. Derribó a los dioses, le cortó la cabeza a sus dioses, y ahí entonces ellos temerosamente enviaron ese arca, y el pueblo de Israel conocía la historia del arca. ¿Y qué hicieron? La metieron en casa de Abinadab. Veamos la historia, nos damos cuenta que muchos cientos de judíos, cientos de hebreos, murieron por el mal uso que le dieron al arca. En aquel tiempo, por eso dice esta aclaración cuando introduje el mensaje, en aquel tiempo Dios trabajaba de una forma bien diferente a la que trabaja hoy en día. En aquel tiempo, cuando a Dios no le gustaba algo, Dios mataba a la persona y se acabó el asunto. Cuando la persona hacía lo que no tenía que hacer, si no estaba bien ante la presencia de Dios, Dios le quitaba la vida. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo, ellos entraban con una cadenita en sus pies y una
cowbell, una campana, esa es la palabra, una campanita que hacía un ruidito, y si los que estaban fuera del lugar santísimo dejaban de escuchar el ruidito, jalaban la soga y jalaban al sacerdote muerto, porque Dios le quitó la vida allí. O sea, era una época bien diferente a la de hoy en día. Gloria al Señor, la forma en que Dios trataba con el pueblo. Pero estas enseñanzas nos dan a nosotros a entender que Dios es un Dios de una palabra. Dios es un Dios de una palabra. Y cuando Dios dice las cosas son así, así son. Gloria al Señor. Y cuando Dios le estableció a través de la ley los estatutos al pueblo de Israel, Dios le fue claro. Y Dios le dijo, esto será el lugar santo, esto será una pieza santa. Entonces dice la escritura que entonces David dijo, espérate, yo quiero que la presencia llegue a Jerusalén, porque yo quiero que mi reinado sea un reinado bendecido por Dios. Yo necesito la bendición de esa presencia de Dios. Yo no solamente quiero riqueza, yo no solamente quiero victoria sobre mis enemigos, lo cual ya él tenía. Yo necesito algo que se llama presencia de Dios. Yo necesito algo que se llama unción. Yo necesito algo que se llama manifestación de Dios. Aleluya. Entonces la escritura enseña que entonces David buscaba el favor de Dios a través del arca, a través de la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo salía a la batalla, llevaban el arca y Dios siempre le daba la victoria. Pero sin embargo, a pesar de que David todavía no había hecho uso del arca, Dios le daba la victoria también, porque Dios veía el corazón de David. Entonces David decía, bueno, si Dios me da la victoria sin el arca, ¿cómo será con el arca? Alaban a Dios. Óyeme, si Dios me ha dado la victoria orando 15 o 20 minutos, ¿cuánto será cuando oro una hora o dos? Si Dios me ha dado la victoria cuando levanto las manos y alabo a Dios y digo 5 aleluya, ¿cuánto será cuando yo diga 20? ¿Cuánto alaban a Dios? Si Dios me ha dado la victoria cuando voy, aunque sea los domingos al culto, ¿cuánto será la victoria más grande si voy todos los días al culto? ¿Cuánto alaban a Dios? Si Dios me da la victoria, aun cuando le busco poco, ¿cuánto será cuando yo le busque más? Cuando yo me meta en su presencia como nunca antes, cuando yo rompa el conformismo, cuando yo rompa esa pared que me dice de aquí no puede pasar, cuando yo rompa eso que se llama límite, ¿qué será lo que Dios va a hacer conmigo? Aleluya. ¿Qué será lo que Dios va a manifestar en mi vida? En otras maneras, David no se conformaba con lo que tenía. ¿Sabe que el conformismo es un enemigo de cada uno de nosotros? Porque el conformismo nos pone unos patrones y nos pone unos límites que nos dicen hasta dónde nosotros podemos llegar o hasta dónde nosotros queremos ser bendecidos. Pero cuando tú dices yo quiero ser bendecido más allá de los límites, cuando tú dices yo no me conformo con lo que yo tengo, no porque soy ambicioso, sino porque sé que en Dios hay más, entonces Dios comienza a expandir tu territorio. Dios comienza a abrir tus ojos. Dios comienza a revelarte cosas que antes tú no habías visto. Dios comienza a hacer cosas que antes no había hecho en ti. Y es ahí cuando tú comienzas a conectarte con lo sobrenatural de Dios. El enemigo ataca mucho a aquellas personas que les gusta buscar lo sobrenatural de Dios, porque el enemigo sabe que cuando alguien se mete en lo sobrenatural, comienza a hablar en lo sobrenatural, comienza a caminar en lo sobrenatural. ¿Saben? Eso se contagia. Y cuando yo camino en lo sobrenatural y mi hermano me ve, él dice, wow, yo también quiero caminar en lo sobrenatural. Y cuando hay 2 o 3 caminando en lo sobrenatural, comienzan a contagiarse y es como una epidemia, y comienza la gente a apasionarse, y comienza la gente a avivarse, y comienza a activarse esa presencia en medio del pueblo. Y entonces lo que sucede es que un avivamiento. Preciosa tarde predicamos bajo el tema trayendo el arca, trayendo gloria a casa, porque en la casa de Dios hay gloria. Aquí hay manifestación de Dios, aquí hay ministración de Dios, aquí hay palabra de Dios, aquí Dios se glorifica. Pero ¿y en tu casa? Hay presencia y palabra. Dios se glorifica en tu casa. Y por eso es que nosotros nos hemos debilitado, porque hemos descuidado nuestro altar personal. Esperamos llegar al culto para adorar a Dios. Esperamos llegar a la casa de Dios para orar. Esperamos llegar al culto para leer la palabra. Esperamos llegar a los servicios para tener comunión e intimidad con Dios, cuando se supone que tú también lo hagas en tu casa. Y cuando nuestra vida espiritual depende de lo que sucede en un culto, nuestra vida espiritual trabaja en un 50% y cuidado si menos. ¿Cuánto alabamos a Dios? Cuando nuestra vida espiritual depende de lo que diga un predicador, nosotros estamos dependiendo de otros, pero no tenemos una tremenda relación con Dios. Cuando nuestra
nuestra vida espiritual depende de lo que se hace en los servicios, nosotros nos debilitamos, porque es más el tiempo que tú estás en tu casa, en tu trabajo o en tus quehaceres diarios que el tiempo que tú estás en la casa de Dios. Y decimos: voy para la casa de Dios porque le voy a dedicar tiempo a Dios. Yo te voy a enseñar algo en esta tarde. Tú no viniste aquí a dedicarle tiempo a Dios. Y me dirás: ¿cómo va a ser? ¿Qué saca a Dios de que tú estés aquí? Voy a sacar tiempo para orar para Dios. Voy a hacer esto para Dios. Te pregunto ahora tú, me vas a contestar: ¿quién sale beneficiado cuando llega a la casa de Dios? ¿Usted o Dios? Porque que yo sepa, Dios sigue siendo Dios, le adores o no le adores. Dios sigue siendo Dios, le busque o no le busque. Pero no se sigue siendo el mismo. Porque tenía un corazón de persona espiritual, ores o no ores. Tú podrás ser la misma persona espiritual, busques a Dios o no le busques. En otra manera, yo no vine aquí a dedicarle tiempo a Dios. Yo vine a dedicarle tiempo a mi alma que necesita a Dios. Yo vine a dedicarle tiempo a mi espíritu que necesita ser saciado por la palabra de Dios. Yo vine a dedicarle tiempo a mi ser interior que tiene hambre, que tiene sed, que necesita ser recogido, que necesita ser abrigado, que necesita calentarse, que necesita estar en contacto con Dios. A ese que yo le quiero dedicar tiempo en la casa de Dios. A mi alma que tiene sed. Por eso el salmista David decía: como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él anhelaba el momento de tener una intimidad con Dios. Él anhelaba el momento. Y no se limitaba simple y sencillamente a lo que pudiera suceder en un servicio, sino que él tenía una intimidad con Dios, tenía una relación con Dios. Cuando nosotros comenzamos a fortalecer el altar de nuestra casa, cuando nosotros comenzamos a fortalecer nuestra intimidad con Dios en nuestro hogar, la iglesia se comienza a levantar. Comienzan a hacerse cosas, comienzan a hacer Dios cosas tremendas. Comienza Dios a hacer milagros. Cuando usted, predicador o exhortador que se para en este altar, coja el micrófono, usted no va a tener que decirle a nadie que alabe a Dios. ¿Sabe por qué? Porque están conectados con Dios. No necesitan que tú le digas lo que tienen que hacer. Ya ellos vinieron a hacer lo que van a hacer. Aleluya. Están conectados con la gloria desde su casa cuando vienen a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay gloria en la casa. Porque hay gloria en el hogar. Porque hay gloria en su vivienda. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si comparamos el reinado de David con el reinado de Saúl, vamos a comenzar a ver un montón de diferencias. Porque David era un hombre espiritual que buscaba el favor de Dios, y Saúl era un hombre carnal que buscaba el favor de los hombres. Y estas dos personas eran bien diferentes unas a la otra, porque Saúl fue pedido a los hombres, fue pedido de parte de los hombres, fue puesto de parte de los hombres, porque Dios veía la existencia del pueblo y dijo: vamos a darle un rey ahí para que se esté quieto ya, para que vean lo que es bueno. Ellos van a saber ya mismo. Pero David lo puso Dios, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabes algo? Cuando nosotros vivimos conforme al corazón de Dios, nosotros buscamos el favor de Dios, y Dios nos bendice y nos da gracia aún delante de los hombres. Porque a pesar de que Saúl vivía buscando el favor de los hombres, nunca alcanzó el favor de los hombres. Todos lo odiaban. Pero sin embargo, David, buscando el favor de Dios, alcanzó la gracia y el favor de Dios, y también el de los hombres. Porque cuando tú miras hacia arriba y pones tu mirada en Dios, Dios te va a poner en alto cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, Dios te va a levantar la cabeza y va a decir: hijo mío, yo soy quien te respaldo, yo soy quien estoy contigo, no te preocupes. ¿Sabes algo? Dios le va a dar a entender a aquellos que no creyeron en ti que tú eres un hombre de Dios, que tú eres una mujer de Dios. Dios le va a entender a aquellos que no creyeron en tu ministerio que tú eres una persona que ha sido llamada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a ser quien va a sacar cara por ti. Cuando David se propuso llevar el arca, dice la Biblia que pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaban de casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro.
Los dos jóvenes llevaban el carro, estaban bien contentos porque llevaban el arca, un carro nuevecito. Nunca se había usado para nada que no fuera para eso. Exclusivamente hecho para eso. Estaban bien contentos, todo el pueblo se regocijaba, adoraban a Dios, danzaban delante de la presencia de Dios con todo instrumento, con pandero, con flauta. Pero dice la Biblia en el versículo 6 del capítulo 6 que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaban. Y Usa dijo: espérate, el arca se va a caer. Déjame acomodarla en el lugar que tiene que estar, porque es que yo necesito poner mi mano aquí. ¿Cuánto alaban a Dios? Quiero tocarte un punto. Buenas intenciones de forma equivocada. Buenas intenciones de forma equivocada nos lleva al fracaso. Nosotros muchas veces estamos llenos de muy buenas intenciones. Tenemos la intención de hacer tantas cosas, pero cuando nuestras intenciones, que son buenas y positivas, se llevan a cabo por métodos que no son aprobados por Dios, fracasamos, fallamos. ¿Por qué? Porque el método de que David usó no era el método establecido por Dios. El arca se supone que fuese llevada por los levitas, y se supone que la llevaran con unos socos, con unos pedazos de madera especiales, y la llevaban sobre sus hombros, y solamente los levitas. Sin embargo, David, en su ignorancia, puso el arca en un carro, lo cual no era aprobado por Dios. Primer punto en contra de David: buenas intenciones de forma equivocada. Segundo, cuando el arca tropieza, Usa extiende su mano para sostener el arca, cosa cual tampoco era aprobada por Dios, porque los únicos que podían tocar el arca eran los levitas. Punto número 2 en contra de Saúl, y las consecuencias las paga Usa. Cuando nosotros comenzamos a indagar en la historia bíblica, el arca estuvo en casa de Abinadab por alrededor de 20 años. Estaba escondida allí. Podemos especular o podemos imaginar que en algún momento dado ya Usa había tocado ese arca, estaba en su casa. Ya Usa tenía una cierta confianza con el arca y había perdido algo que se llama el temor. ¿Sabe? Cuando nosotros perdemos el temor de Dios, cuando nosotros tomamos por comunes las cosas santas de Dios, comenzamos a fracasar, comenzamos a perder territorio, comenzamos a perder fuerza, comenzamos a desenfocarnos de la verdadera posibilidad de hacer la voluntad de Dios. Y es ahí cuando Usa fracasa, porque el hecho de que Usa se haya atrevido a tocar el arca me dice a mí que él había perdido ya el respeto a esa arca. Eso no es nada, aquí no va a pasar nada. O sea, ya yo he hecho esto varias veces, esta arca yo le he tocado muchas veces, déjame darle un empujoncito para que caiga en su lugar. Y ahí mismo Dios lo hirió y lo mató. Le quitó la vida, murió. Y el pueblo se quedó mirando. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que en un acto como este, en el cual queremos darle gloria a Dios, cómo es posible que en un acto como este, en el cual queremos hacer la voluntad de Dios y estamos buscando la bendición de Dios, Dios nos castigue de esta forma? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buenas intenciones de forma equivocada, resultado, fracaso. Cuando nosotros queremos traer gloria a la casa, cuando nosotros queremos que la gloria de Dios nos visite, cuando nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que hacerlo en el perfecto plan de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, en la dirección que Dios nos lleva a seguir, no usando herramientas o métodos humanos, sino usando la palabra de Dios, sino usando lo que Dios nos ha enseñado por medio de las Santas Escrituras, aleluya, por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. Hay mucha controversia en estos tiempos. Yo voy a ser muy genuino con ustedes en esta tarde. Tengo mucha conversación con mucha gente, ¿verdad? Y hay ciertos puntos que chocan, ciertas ideas, ciertos objetos bíblicos, y comenzamos a hablar y comenzamos a tratar de llegar a ciertas verdades que se pueden encontrar en la palabra de Dios. Pero yo he aprendido una cosa, amado: hay cosas que usted nunca la va a encontrar en la Biblia. No están ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita hace casi 2000 años atrás. Por lo tanto, no va a abarcar para todas las cosas que están pasando en este tiempo en una forma específica. Y es ahí cuando usted tiene que mirar su corazón. Y es ahí cuando usted tiene que aprender a tener una relación con el Espíritu Santo. Por eso fue que Él lo envió, porque Él dijo: Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. El apóstol Juan decía que tenemos el Espíritu de verdad. Mira, el apóstol Juan decía que la unción misma os enseñará todas las cosas. No hay necesidad de que nadie os enseñe, dice el apóstol Juan.
Porque la unción misma os enseñará todas las cosas. O sea, cuando tú tienes una relación con Dios, Dios pone en tu corazón lo que tú tienes que hacer. Dios te deja saber lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, porque eso va a ser tu relación con Dios. Bienvenidos a nuestro restaurante Ebenezer. Venga a ver por qué es que somos los pioneros en los sándwiches boricuas. Ya muchos los han probado y ahora le toca a usted el sándwich de yuca, bacalaíto, alcapurria, el sándwich de papa, de pasteles o el sándwich de tostones. También ofrecemos catering, bizcochos para toda ocasión y el mejor mofongo del área. Vendemos pasteles congelados. Ebenezer Restaurant 81B de la calle West Main en la ciudad de Maryland, auspiciado por la Casa del Alfarero en New Britain.